La directora noruega Tia Bistendal lleva al cine Descansa en paz, cuarta adaptación al largo de las novelas del también noruego Jon Alvin Linsvik, tras las magníficas Déjame entrar, que cuenta con 2 versiones, y una serie de televisión, y Border. Al autor no le interesa lo sobrenatural por lo sobrenatural, sino que lo usa como en el realismo mágico, donde tienes un elemento que es ajeno a la realidad, que sirve para potenciar la humanidad y la psicología de los personajes. No se trata de asustar, me parece un concepto sumamente interesante. Se habla de cosas importantes y por eso muchas personas se quedan atrapadas en el mundo de este autor, muy cercano a los personajes, muy dramático, también con mucha tensión y ternura. ¿Yo te gusto? Sí, mucho. Pero ¿y si no fuera una chica? ¿Te seguiría gustando? Linsvik retoma mitos clásicos y crea con ellos tramas sorprendentes, donde aborda sin fantasías y con rigor temas como la identidad sexual o personal, la violencia cada vez más presente en la sociedad, la dependencia, la pérdida o la culpa, algo que hace que sus novelas, pero también las adaptaciones de las mismas, trasciendan las etiquetas del género fantástico al uso. Si a algunas personas les dices que es una película de terror, se crearán expectativas erróneas. Tal vez sería más acertado decir que es un drama con elementos de horror, aunque definitivamente creo que pertenece al género del terror, pero de una manera muy periférica. Tras un extraño fenómeno eléctrico que recordará a los amantes del terror al inicio de La niebla de Carpenter, varios cadáveres vuelven a la vida en la ciudad de Oslo. Descansa en paz nos mete de lleno en el reencuentro de 3 familias con sus finados. Una lesbiana que recupera a su pareja fallecida, un marido cuya esposa revive horas después de anunciar a sus hijos su fallecimiento, y una mujer y su padre que recuperan a su pequeño en avanzado estado de putrefacción semanas después de su fallecimiento. Es una película bastante abierta a interpretaciones. Los espectadores entrarán de forma distinta en la cinta según sus vivencias, y aunque sin duda habla sobre la pérdida de un ser querido, la forma en la que los zombies se comportan en esta película recuerda a los enfermos de Alzheimer y de otras enfermedades, que cambian la personalidad y que te hacen cuestionar en qué momento desaparece la persona que conoces y se queda solamente el cuerpo. Forsiktig. Emma. Du må ikke holde så hardt. Slipp. Eva, slutt! Nå må du slippe. Eva, slutt! Slipp han! Creo que lo que más me interesa del género es la forma en la que te propone experimentar, jugar con decisiones formales y con herramientas cinematográficas, cómo te invita a usar el cine de una forma distinta. Con una sobresaliente impronta autoral, este debut en el largo de Thea Bistendal descarrila intencionadamente de las vías del género. La cinta carece de sustos, tiene un ritmo solemnemente pausado, es escasa en diálogos, pero tremendamente rica y de excelente factura. Algo que hará a los espectadores que no se asusten por la lentitud de sus zombies y de su metraje, descubrir a una prometedora cineasta.